Hola, en este video resolveremos los ejercicios del 4 al 6 del libro de N. Piskunov, tomo 1 de cálculo integral y diferencial. Son ejercicios de integrales indefinidas. El ejercicio número 4, como lo podemos ver, es integral de x cuadrada sobre raíz cuadrada de x en d de x. Entonces, para hacer este ejercicio vamos a considerar lo siguiente. Primero, tenemos que evaluar si es una integral directa, como hemos visto en ejercicios anteriores. Con esos conceptos nosotros podemos ver que aquí no tenemos su función y su integral inmediata en esta integral. Entonces vamos a aplicar álgebra a todo lo que sea posible. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. La x cuadrada la dejamos tal cual y la raíz cuadrada de x podemos ponerle como x a la 1 medio, d de x. Lo siguiente que podemos hacer es el denominador subirle como numerador cambiando de signo al exponente, menos 1 medio, d de x. Una vez que hemos hecho esto, podemos nosotros aplicar propiedades de bases iguales y sumar los exponentes, que será igual a x 2 menos 1 medio en d de x. Y esto, 2 menos 1 medio, es 3 medios en d de x. Cuando planteamos de esta manera, nosotros nos damos cuenta que es una integral directa. Y por ende, el resultado de esta integral es la misma función que sería x elevado a 3 medios más 1, que 5 medios, sobre el mismo valor, 5 medios, más c. Y podemos plantear de esta manera. El resultado sería entonces que la integral que planteamos inicialmente de x cuadrada sobre la raíz cuadrada de x en d de x es igual. El inverso de 5 medios es 2 quintos. Y x a la 5 medios es lo mismo que decir la raíz cuadrada de x a la quinta. Y todo esto más la constante de integración. El siguiente ejercicio es integral de 1 sobre x al cuadrado más 4 sobre x por la raíz cuadrada de x más 2. Todo esto en d de x. Entonces analizamos si es una integral directa o no. La función sería lo que está dentro del paréntesis y por ende, para que sea directa, debe estar fuera del paréntesis la derivada exacta de lo que está dentro del paréntesis. Como solamente tenemos un d de x afuera, entonces no cumple al ser la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, por tanto no es una integral directa. Entonces aplicando la linealidad para resolver esta integral sería, ahora tendríamos tres integrales de términos más sencillos de integrar y sería el primero, d de x sobre x al cuadrado, más la segunda integral, si es positivo, se mantiene positivo. 4 sobre x por la raíz cuadrada de x en d de x. Y por último tenemos un más 2 en d de x. Entonces vamos a seguirle aplicando álgebra y propiedades lo que sea posible para que se pueda resolver la integral. Entonces vamos a resolver de integral en integral. Para el primer caso tuviéramos de lo que tenemos d de x sobre x al cuadrado, podemos hacer de esta manera. Subimos el denominador como numerador y cambia de signo. Ahora, esta es una integral directa porque tenemos una función elevada a un exponente numérico y por la derivada de la función. En este caso sí cumple, porque la derivada de x es d de x. Para este caso, entonces la integral sería la misma función x sobre el exponente numérico más 1, o sea, menos 2 más 1, y sobre lo mismo, menos 2 más 1 y más c. Finalmente, esto nos quedaría como x menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1 y más c. Y esto podemos dejarlo expresado de otra manera. El negativo podemos ponerle aquí afuera, menos, y x a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre x y más c. La siguiente de estas integrales es lo que tenemos aquí. Integral de 4 sobre x sobre raíz cuadrada de x en d de x. ¿Cómo podemos resolver esta integral? Primero, podemos sacarle las constantes. Esto solo tendríamos un d de x. En el denominador haríamos unos arreglos algebraicos. X, la raíz cuadrada de x es lo mismo decir que x a la 1 media. Ahora podemos hacer suma de exponentes ya que tenemos las mismas bases. Entonces tendremos en el denominador x a la 1 más 1 medio. Y se suman los exponentes. Cuando no tenemos ningún valor de exponente se asume que es 1. Resolviendo esto tuviéramos 4 integral d de x sobre 1 más 1 medio sería x a la 3 medios. Lo siguiente que podemos hacer es subirle como numerador pero cambiando de signo. Menos 3 medios en d de x. Con esta forma esta integral ya es directa. Y para nuestro caso entonces tuviéramos que sería 4, la misma función que en este caso es x, menos 3 medios más 1. Y aquí menos 3 medios más 1 y más c. Calculamos estos exponentes y el denominador y nos quedaría menos 3 medios más 1 sería menos 1 medio. Y lo mismo en el denominador menos 1 medio más c.
Ahora podemos nosotros seguir resolviendo esto algebraicamente porque el proceso de integración ha terminado. El signo negativo podemos dejarlo afuera. Y tenemos el 4 que multiplica el inverso de un medio es 2. Y aquí seguimos teniendo x a la menos un medio. Podemos bajarle para que sea positivo y sería x a la un medio. Y más c. Ahora finalmente menos 4 por 2 sería menos 8. Entonces podemos dejarlo así menos afuera. El 8 en el numerador. Y abajo x a la un medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de x más c. Y ese sería el resultado de la segunda integral. Ahora nos faltaría calcular la tercera integral. Para la tercera integral tenemos que la integral de 2d de x. Aquí podemos hacerlo de una manera más directa, sacamos la constante y tenemos la integral de d de x. Y la integral de d de x solamente es x. Tenemos 2x y más c. Entonces, resumiendo, tenemos que esta integral inicial que no podíamos resolver de manera directa, nosotros le hemos planteado a manera de tres integrales simples. Entonces vamos a poner entonces el resultado final. El resultado de la primera integral es el que tenemos en este punto. Sería menos 1 sobre x. El más c dejamos al final. Ahora tenemos más el resultado de la siguiente integral. Entonces el resultado de la siguiente integral es el de aquí. Tenemos un más, pero aquí dice que es negativo el resultado. Y por ley de signos, más por menos, menos. Menos 8 sobre la raíz cuadrada de x. Y finalmente tenemos la otra integral, más la integral de 2, más aquí, y la integral es este resultado, ¿no? Y sigue siendo positivo, entonces más por más, más. El resultado de esta integral es 2x. Y aquí sí podemos poner la constante general. Y eso sería la respuesta de este ejercicio. El ejercicio 6 lo que tenemos que hacer es examinamos si es una integral directa o no. Como no es el caso, entonces nosotros hacemos lo siguiente. Aplicamos álgebra todo lo que sea posible. La raíz cuarta de x también podemos poner como x a la 1 cuarto en d de x. Y lo siguiente es no dejarle como denominador, sino como un numerador cambiando de signo al exponente. Entonces, si es que es positivo, cambiaría a negativo. Esto ya es una integral directa. Sería x a la menos 1 cuarto más 1 sobre el mismo valor, menos 1 cuarto más 1. Y esto más c. Menos 1 cuarto más 1 es 3 cuartos, entonces sería x a la 3 cuartos sobre el mismo valor, 3 cuartos más c. Esto por propiedades algebraicas podemos dejarles como 4 tercios. Y este x elevado al cubo y la raíz cuarta más c. Y este sería el resultado de nuestra integral número 6. Y esto sería lo que hemos hecho en este ejercicio en resumen.